Vale, pues vamos ya con los ejercicios de funciones. Antes de empezar, quiero decir que estos ejercicios son un poco distintos a los que hemos visto hasta ahora, básicamente porque la sintax va a ser mucho más fácil. O sea, en cuanto a saber sintax, hemos hecho ya lo más difícil. Ahora vamos a saber cómo reutilizar código y vamos a saber algo que yo creo que es muy guay, que es saber combinar clases y no escribir todo de forma lineal. Hasta ahora solo estábamos usando una clase y el método main, el método principal, y lo estábamos poniendo ahí todo seguido. Pero realmente, pues un programa ya de tipo profesional o en un trabajo o algo así, nadie va a programar todo seguido porque no tiene sentido. Lo bonito de Java es que eso, que puedas crear distintas cosas y después combinarlas, ¿no? Por ejemplo, si estás en un trabajo, pues que cada persona se ocupe de una cosa y después ponerlo todo junto. Eso viene súper bien, pues en caso de que de algo de un error, pues se puede revisar más fácil cosas pequeñas que no si tienes un código ahí con, yo qué sé, con medio millón de líneas de código y algo no funciona, ¿no? Pues pasarían meses. Así que antes de empezar, quiero decir que para estos ejercicios, pues eso, he creado una serie de clases con una serie de funciones muy sencillas en cuanto a código. Y después habría que mirar un poquito aquí cómo está organizado en la parte izquierda, cómo está organizado nuestro proyecto. He creado un proyecto y dentro del src tenemos la clase funciones, que es esta que tengo aquí, que veis que tiene aquí un símbolo de play porque es la que tiene el método main, que va a ser la principal, donde se van a mostrar los métodos. Los métodos se van a llamar dentro del método main, o sea, bueno, las funciones se van a llamar dentro del método main y después el programa pues se ejecutará desde ahí. Así que tenemos que crear funciones y después llamarlas desde el método main. Bien, creo que hasta aquí está medianamente claro. Ahora voy a poner distintos supuestos. En el primero, que es este ejercicio que vamos a ver, vamos a llamar a una función desde la propia clase en donde trabajamos. Bien, después en otros ejercicios las llamaremos desde otras clases y después las llamaremos desde algún paquete donde tengamos otras clases bueno, que se organicen más o menos en que hagan las mismas operaciones o cosas parecidas. No podemos hacer paquetes con grupos pues de funciones que hagan cosas similares para que esté más organizado. En este caso vamos a crear una función dentro de la clase principal. Vale. ¿Por qué hago esto? Normalmente, bueno, pues en el método main, bueno, en la clase principal solo está el método main. Si miráis ejercicios, pues normalmente suelen estar solo el método main y ya está. Si veis programas de alguien que sabe programar, solo está eso. Pero en este caso vamos a empezar por aquí porque creo que es más sencillo visualmente para ver cómo se desarrollan las cosas. Entonces, vale. Una clase es así. Si yo creo la clase, veis que le he quitado el método main a funciones y ya no sale el play. Entonces, una clase solo tiene esto, public class, funciones. Y después, pues le meto el método main y ya está. Y aquí dentro de este método es donde se va a ejecutar todo. Si yo llamo una función, la meto ahí, se ejecutará, etc. Si quiero mostrar algo en pantalla, tendrá que ser ahí. Y bueno, todo va a pasar ahí dentro. ¿Y ahora qué pasa? Pues que aquí abajo voy a crear una función que después la voy a llamar aquí dentro. Vale, justo antes de empezar, solo aclarar una cosa y es que vais a ver mucho funciones y métodos. Eh, Básicamente actúan de la misma manera, pero técnicamente no es lo mismo en cuanto a nomenclatura, ¿no? A llamarlos. O sea, quiero decir, el método main se llama método main pues porque se llama así, pero después la diferencia que hay entre métodos y funciones, o sea, semejanzas todas las del mundo, porque básicamente hacen lo mismo. Pero una función, bueno, un método se llama método cuando funciona o está metiendo objetos. Y nosotros todavía no hemos trabajado en objetos. Y una función no tiene objetos. Nosotros, por ejemplo, en las funciones que hacemos ahora, pues hacemos operaciones matemáticas, multiplicamos un número por otro, pero no tiene un objeto. Un objeto es cuando, por ejemplo, creamos una clase que se llama coche, tenemos la clase coche y creamos coche 1
coche 2. Al coche 1 le doy unos valores, al coche 2 le doy otro. No son variables, porque no son objetos. Ya esos objetos luego les das variables, que pueden ser el precio o lo que sea, ¿no? Dependiendo de cómo sea, pero es distinto, no son variables, son objetos. Entonces, cuando haces una función que tiene esos objetos por ahí rondando, pues entonces es un método y si no es una función. Así que bueno, aclarado esto, que igual no tiene mucho sentido ahora, pero ya en el siguiente tema va a tener todo el sentido del mundo. Vamos a crear dentro de la clase principal una función que nos calcule los números impares. Así que, vale. Hay que hacerla debajo del método main, o sea, que no esté entre corchetes, o sea, porque el método main es independiente, o sea, va a ser un método en sí. Y claro, un método no puede ir dentro de otro, ni una función puede ir dentro de un método, puede ir dentro de una clase, pero no dentro de un método. Y después que vaya entre este corchete y este, porque tiene que estar dentro de la clase, porque a veces cuando estás aprendiendo, pues igual no te das cuenta, intentas crear una función aquí debajo y no, tiene que ser justo aquí. Así que, vale, vamos a crear la función, una función que de tipo boolean, que me diga si un número es impar o no. Si es impar será true y si es par es false, porque busco los impares. Así que creamos la función siempre con esta estructura. Public, static. En el futuro puede que no sea static, que usemos otras cosas, pero de momento, antes de pasar de tema, vamos a usar esto. Boolean. Vale, boolean impar, ¿no? Y lo que yo voy a querer dentro del método main es meter un número y que me diga si es par o no. Si es impar o no. Así que lo que voy a hacer es aquí meter una variable x. La llamo x como podía haberla llamado número, como sea, ¿no? En otras funciones aquí no nos hará falta meter nada. En este caso sí, porque yo quiero luego desde el método main meter un 14 y decir si es par o no. Entonces ya lo voy teniendo aquí. Vale, me sale en rojo porque en toda función hay que poner un return. Si no lo pones, vas a tener error. Entonces ahora, pues sencillo, esto ya lo hemos trabajado. Como he dicho, la sintaxis va a ser muy fácil. Si x por 102 distinto de 0. Esto recordad que cuando era igual, pues será para buscar los pares. Y si pongo un símbolo de exclamación y un 0, pues va a ser para lo contrario, ¿no? Va a ser para buscar impares. Si pasa eso, quiero que me devuelva un true. Si pasa eso es true. Aquí, en vez de esto, podía haber puesto system out. Bueno, podía haber puesto true porque hay que ponerlo. Y después system out es impar. System out println es impar, ¿no? En este caso, solamente voy a poner un true. Y después else, que me devuelva, o sea, si no, que me devuelvan false. Ya está. Esto en sí es la función que tenemos, pues eso, dentro de la misma clase. Como he dicho, luego lo haremos en otras clases y la llamaremos desde el método main. Entonces ahora vamos al método main que tenemos aquí. Y tengo que llamar a esto. ¿Y cómo se llama? Muy fácil. ¿Cómo se llama esto? Se llama impar. Entonces lo que hago simplemente es poner aquí impar y ya está. Y meto un 8 y entonces me saldrá si es true o no. Pero nosotros no lo vamos a ver. Si yo le doy aquí a par, pues no me sale nada. Si hubiese sido un poco más previsor y hubiese puesto aquí el número es impar, pues entonces ahora sí que me saldría, bueno, si fuese impar. Pongo un 9 y entonces ahora sí que me va a devolver esto. El número es impar. Pero para este ejemplo no quería que fuese así. ¿Por qué? Porque vamos a quitar esto y vamos a llamarlo. Ya hemos visto cómo se llama, o sea, el ejercicio ya estaría. Pero ahora lo que quiero es poner aquí un if y decir, mira, si impar de 9 es igual a true. Y entonces ahora aquí pongo
Es que se puede hacer de varias formas el número. Si es true, que me diga que es impar. Y ahora si no, else. El número es par. El número es par. Así que, bueno, pues otra manera de hacerlo. Después, por ejemplo, si en vez de un 9 queremos que sea un número que nosotros metamos por teclado, pues crearíamos un escáner, crearíamos un número, la variable número, y después en vez de 9 ponemos número, ¿no? Entonces ya me va a decir si es par o no. Entonces, bueno, para este primer ejercicio no quiero explicar más. Quiero que veáis pues que teníamos una clase en que se divide lo que es la clase en sí, que después tenemos el método main, y que debajo del método main, pero dentro de la clase, hemos creado una función. ¿Y cómo la llamamos? En este caso, de momento es muy sencillo. Simplemente ponemos el nombre de la función y vemos que lo llama. Así que, de momento, ya está. Echar un ojo a este ejercicio porque es el primero, de momento creo que va a estar muy fácil, y en el siguiente ejercicio pues ya vamos a hacer otra cosa y vamos a crear una nueva clase y llamarlo desde el método main. Así que pues eso, echar un ojo y en que sepáis y veáis que vais dominando a por el siguiente ejercicio.